Boa tarde, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con lo que es el versículo de esta semana y vamos a revisar, ¿verdad? Lo que es Mateos. En este caso vamos al 6:22. Mateus 6:22. Os olhos são como uma luz para um copo, se os céus ou forem bons a ver a luz y todo o seu corpo. Bueno, esta semana estamos hablando acerca de la lámpara del cuerpo. Bueno, voy a dejar esta parte hasta acá porque quiero explicar lo que vendría siendo la tablita que les enseñaba en la clase anterior. La comenzamos a introducir y hoy vamos a ir un poco más allá con el desarrollo de lo que es el alfabeto fonético aplicado a la lengua portuguesa. En este caso tenemos una serie de consonantes. Todas las consonantes se gesticulan con varias partes de nuestro aparato vocal, digámoslo de esta manera, o de nuestra boca propiamente. Entonces, tenemos la parte bilabial, se centra en esta zona, que son sonidos relacionados a la unión del labio inferior con el labio superior. En ellos encontramos la P, la B, la M y la W. Que por eso, más que W, W para este tipo de sonidos. Em, Realmente quizás nosotros estamos acostumbrados a verla como W. Sin embargo, tiene mucha más lógica que le llamemos W o como en el inglés, ¿verdad? En el inglés de hecho se llama W porque el sonido es como dos U unidas prácticamente. Bueno. Estos sonidos entonces decimos se encuentran en la parte bilabial. Si los vamos a ubicar a lo que vendría siendo la tabla interactiva del IPA, estamos encontrándolos en esta zona. Son estos de acá. Estos tres son pertenecientes a la lengua portuguesa. El que no está aquí es el de la doble U, ese no se encuentra porque realmente ese, aunque se clasifica, el problema es que a veces se dice que es una consonante y a veces se dice que es una vocal. Entonces, el IPA no lo clasifica como tal, como una consonante, pero está claro que se genera en la parte bilabial, ¿verdad? Es decir, se genera como el resto de estas consonantes que se encuentran en esta parte. De hecho, por ejemplo, si vamos a los sonidos de las vocales, encontramos acá esto. Uh, uh, Esto es el sonido, digamos, de la doble U realmente. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Vamos a dejarlo así como está en el ejemplo para que lo entendamos mejor, porque en el ejemplo se nos está aplicando esto a un sonido de una consonante que se vuelve como la U. Vean, se vuelve como la U. Entonces, tenemos la P, la B, la M y la U. U. ¿Qué quiero destacar? La diferencia, se me escapaba esto, la diferencia entre estas dos es que esta es redonda, o sea, nuestros labios hacen un círculo, por así decirlo. En cambio, esta no, esta es como la U, pero sin redondear. Se mantiene una apertura, pero no es una apertura redonda, no es como cuando decimos esta no, esta es uh, uh. Bien, ahora, estos sonidos, lo que es la P y la B están pareados y se clasifican como bilabiales plosivos o oclusivos, es el término en español, oclusivos, plosives en inglés. Estos que están acá, em, su nombre es debido al hecho de que cuando lo gesticulamos hacemos como un sonido como cuando se destapa algo, ¿verdad? Cuando se destapa como una lata, ¿verdad? Que hacemos ese sonido. Por ejemplo, para la P hacemos
y se escucha como que fuera como un estallido o una explosión. Esta es ba, ba. Entonces están en esta zona. La M, que se encuentra también dentro de los bilabiales, es un sonido nasal, es decir, es un sonido que se produce en la cavidad nasal, interrumpiendo el flujo de aire y tomando esa mm. Hemos dicho que el sonido más nasal de todos es la N. Ese es el sonido más nasal, que es mm, mm, y que debemos de poner, digamos, los labios así, mm, mm, para la N. La M pasa algo parecido, nada más que lo que se unen son los labios, no quedan así entreabiertos como para la N. Entonces hacemos mm, 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 para la N. Entonces ahí tenemos lo que vendría siendo la primera parte. El orden en el que se encuentra la tabla es el orden en el que está nuestro aparato fonador. O sea, en ese orden tal y como está acá, así está la tabla también. Bueno, aquí vemos algunas palabritas, ¿verdad? Que quizás va a ser interesantes que las revisemos en Wiktionary antes de seguir adelante para que obtengamos sus transcripciones fonéticas. Porque aquí solo estamos viendo la aplicación de la consonante, pero como tienen vocales, se hace necesario conocer cuáles son los fonemas relacionados, digamos, a estas palabras que estamos viendo acá, que serían las bilabiales. Entonces vamos a ir ahora a Wiktionary y aquí vamos a irlas buscando una a una. Hay unas que se comparten con el español, entonces debemos de distinguir por qué suenan diferente en la lengua portuguesa de lo que es el español. Esta palabra, por ejemplo, es para referirse pues al animalito, ¿verdad? A ese animalito, a esta ave. Pero miren, es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. O al final de una palabra en portugués se convierte en U. Entonces, lo que nosotros le decimos pato y que lo leeríamos así como pato, ellos lo leen como pato, pato. Eh, Isa pato, icha pato, es un pato en este caso. Bien, esa sería la primera que debemos de destacar. No está muy difícil porque es una A abierta como la del español y una U que ya la hemos visto en varias ocasiones así al final de las palabras. Ahora vamos a la bola, decimos nosotros, pero en portugués suena diferente porque esa A no es la misma A que acabamos de ver en pato, es una A diferente. Entonces vamos a ir acá y el sonido es este. Es esta A, que es una A como centralizada. Es este que está acá. Es así, necesito explicarla con el alfabeto para que nos ubiquemos con el diagrama. Miren, bueno, primero esta O, vea que no es la O normal, sino que es esta, es O, O, O. Es esa O como cortadita, vea, bo, bo. No es como decir bo, es bo, bo, cortar. Y luego esta pertenece acá. Este es un sonido de una A centralizada. Significa que es una A que debemos de contraer un poquito la lengua. ah, No tanto como esta, ah, porque esa es llevarla hacia atrás. Es como llevarla como a la mitad, digamos, de acá, de nuestra cavidad inferior. ah, Ah, entonces ahí es donde vamos a escuchar que ellos en vez de decir bola, dicen bola, bola, bola. Es diferente el acento portugués en esta vocal A. Si nosotros, digamos, decimos bola, ahí estamos mal porque estamos la, acá. Y esto es bola, un poquito atrás, la lengua un poquito corrida hacia atrás. Bueno, ahora vamos a otra que también diríamos, mire, eso en español parecería mala, vea, así, pero nuevamente hay que prestar atención a las vocales A, porque
nos podemos llevar sorpresas. Podemos pensar que esto va a sonar como mala, como en el español, pero el portugués tiene sonidos diferentes. Veamos. Bueno, de hecho, ya con estas poquitas palabras podríamos decirles a ustedes, miren, aquí noten un comportamiento. Si la A está al principio de una sílaba, o sea, el de las primeras sílabas es como la A nuestra, pero cuando está al final, ese está A retractada. Entonces aquí no vamos a escuchar nada de mala, vamos a escuchar mala, mala, bola, mala, bola, mala, que es una A diferente. Y vamos a ver esta última. Bien, luego vamos a hacer una pequeña práctica con este bloque de palabras. Entonces vamos a ir acá, vamos a subir un poquito y bueno, nos interesa la lengua portuguesa. Entonces vamos a ir acá y aquí encontramos lo que estábamos diciendo. De estas notaciones, ¿verdad? Yo prefiero quizás la notación que tiene esa U que la W, pero esa es preferencia mía. El IPA nos dice que deberíamos de ponerlo así, pero para mí es más fácil ver la notación así, como una U, en vez de la W. Lo entiendo más fácil al leer en la notación sería como dos notaciones alternas, pero yo prefiero esta notación. Creo que se me hace más fácil recordar el sonido. Sin embargo, pues lo original es la W. Entonces, ¿qué significa esto? Que la L es al final del portugués europeo no pasa esto. Solo pasa en el de Brasil. Bien, entonces, veamos acá. Ese es de Portugal, miren, es el audio de Portugal. Mele, mele, Escuchamos como una E al final. Eso es porque se utiliza esta L que está acá. Esa es una L que también se usa a veces en el inglés. Es una variante del sonido de la L que está acá, eh, en donde vienen y le hacen una nasalización. Por eso tiene el símbolo como de la ñ, la virgulilla ahí en medio. Ve, entonces, esa L suena como U. Ahí es donde la escuchamos como que es con una E, como mel. Pero ese es en Portugal, en Portugal. Entonces ahí suena la L. Sin embargo, en Brasil no. Todas las palabras en Brasil que terminan con L suenan a una U. Puede ser esta U o puede ser la U, es decir, la W. Meu. Bueno, y esa quizás era la que, de todas estas significa lo mismo, ¿verdad? Pero esa quizás era la que nos podía dar, bueno, ¿y qué significa? Bueno, es la mierte. Bien, entonces ahí estamos con este bloque de palabras que pertenecerían a la parte bilabial. Bueno, me dice Paul si puede practicar. Vamos a leer estas cuatro palabras con el acento portugués. Sí, ahorita, solo regálame un momento. De acuerdo. Ok. Ok, la primera sería patu, eh, bola, mala, mel. Excelente, muy bien. Bueno, ahí estaríamos entonces. Vamos a seguir entonces ahora con el siguiente bloque. Eh, bien, ahora vamos a pasar a lo que vendrían siendo bueno, esas dos se gesticulan labiodentales y son las únicas prácticamente que vamos a encontrar
en el apartado labiodental para lo que es el portugués. Son estas dos. Existen en el inglés, existen en el español. Hay otras consonantes labiodentales, pero estas son más de otros idiomas. Estas son con las que vamos a trabajar. Podemos decir que solo hay dos. Estos tienen la articulación en el mismo punto. Significa que son labiodentales y son sonidos fricativos. Un sonido fricativo significa que hay fricción de aire. O sea que cuando vamos a hacer estos sonidos, eh, respiramos y expelemos aire en nuestra boca. Entonces, la F, vea, la vamos a hacer como fa, fa. Es el sonido que hacemos con la A. Fa. Y esta es la misma, pero es ba, ba. Esta es la vibrante y esta no lleva vibración. Entonces tendríamos acá, Affa, avva, avva, bueno, ahora, regresando aquí, tendríamos entonces dos palabras para esto. Bien, tenemos esta y mire, tenemos esta otra. Otra vez, palabras con dos As en sus sílabas. Entonces vamos a ir a revisarlas y vamos a ver los fonemas. Tenemos claro los sonidos de las consonantes, pero los sonidos de las vocales son las que nos suelen dar problema cuando vamos al portugués. Y mire, nuevamente encontraríamos esa A, esa A media, ¿verdad? Esa A llevada a una zona media en nuestra boca, ¿verdad? Por parte de nuestra lengua, que nos dice que no es como decir faca, porque ahí estamos haciendo A, es vaca, vaca, vaca. Un poquito retractada la lengua, ¿verdad? Sí. Bueno, la C. eh, La letra C en estos idiomas notaremos que siempre anda prestándole lo que son sus sonidos a otras, a pesar de que en el IPA chart aparece acá esta C. ya, allá, Esta C pertenece a una de esas variantes como de una CH, esa que está acá. No es la C que escribimos nosotros en el español, ni en el inglés, ni en el portugués. No es esta C. La C siempre anda prestándole en estos idiomas su sonido a otras. Igual que en el español se le presta la K y a veces se le presta la S. Ahora vamos a esta. Esta palabra también en el español la diríamos como vaga, pero aquí tenemos el cambio. Bien. Estamos viendo acá, eh, ¿está? Bien, nuevamente, vamos hasta ese patrón, ya le decía, con las palabras que vimos anteriormente, ya podríamos decir, ¿verdad? Del patrón, pero esas las vienen a afirmar más. ¿Vea? Nótese que estamos viendo acá, ya tendríamos estas dos y estas dos que se nos unen al hecho de tener palabras con A en la primera sílaba y con A en la segunda sílaba. El sonido cuando la A está en la primera sílaba es como la A del español, pero el sonido para las palabras que están la A al final es la A media, esa en una posición central. Bueno, vamos a practicar entonces, Paul, con estas otras dos. Si me hace el favor de decirme estas dos palabritas con esas A media bien marcadas. vaca, vaca, Muy bien, excelente. Bueno, ahí estaríamos entonces ya cubriendo esta parte de acá. Hemos pasado por la zona bilabial y por la labiodental, que significa que el diente superior, ¿verdad? Se roza con el labio inferior y ahí se produce el sonido. Bueno, ahora vamos entonces a el bloque más grande, donde hay más consonantes y esto es en casi todos los idiomas, ¿verdad? Vamos a encontrar este bloque de consonantes. Tenemos en este caso varias cosas que ir viendo. Primero tenemos la T y la D, que es como la del español
y como la de inglés. Después tenemos la S y esta Z, que realmente estas son dos S's. Es la S silbante y la S vibrante. Luego tenemos la R trap, que se le suele llamar a esta, o FAP. Y tenemos la N, que es igual que el español, y la L, que es igual que el español. Pero aquí nótese cómo esta L se comporta diferente acá, al principio, al final. O sea, son valores que se intercambian entre un y otro. Bueno, en ese caso vamos a ir con estas palabras. Vea, tenemos esta, tenemos esta otra. Bueno, de la siguiente, creo que no voy a poder sacar aquí la cedila. Quiero ver si la tengo aquí aparte. Una cedila aparte para solo copiar, que sea más fácil. Entonces vamos a seguir acá. Bueno, creo que vamos a ver primero estas cuatro, porque voy a dejar lo de la R, N y L para quizás la clase de mañana. Vamos a ver estas cuatro ahora. Vaya, en primer lugar quiero aclarar algo. Esta que está aquí, la cedila, no es esto que está acá. No es lo mismo. O sea, en el portugués y en el francés, escribirlas no significa que es este sonido. Ya vamos a ver que de acuerdo al IPA no es este. De hecho, este sonido que está aquí parece como una CH. Es una variante del sonido CH. allá, allá, Entonces, no, no tiene que ver esta con esta. Se usa el mismo, pero no tiene que ver. Es el mismo símbolo, pero no tiene que ver. Vamos a ver ahora el IPA para estas. La primera termina en no. Ya decíamos, mire, palabras en no, ya tenemos que tener como ese adelanto de que va a sonar a U. No es como tato, sino que esto va a sonar a tato. Y ya podríamos decir, al principio de una sílaba hay una A, suena A. Al final de una sílaba, la A es esa A retractada. Si encuentro al final de una sílaba una letra O, la voy a hacer U. Entonces, ya con estos patrones que hemos estado viendo, ya podremos tener una buena idea de cómo se comportan las palabras. Y eso es lo importante, ¿verdad? De aprender un idioma, aprender sus patrones. Entonces, para eso es que nos está sirviendo el IPA. Si esta es tatu, ya esta podríamos ir adelantando que va a ser como datu, ya por la terminación de esa O. Aquí la tendríamos. Claro, posiblemente en el portugués europeo encontremos alguna variante, pero ahorita nos quedamos con Brasil. Y ahora sí, se nos vienen esas dos, vea, que parecieran palabras bastante parecidas. La cedilla se usa en varios idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, y en algunos dialectos. Creo yo que la más reconocida es por lo del Barcelona, que por eso se dice el Barça, porque es la Z catalana, pero depende de la región. En este caso, vamos a ver que esta cedilla se va a hacer como una S realmente. O sea, no vamos a pronunciarla ni como Z, como lo harían los franceses o como lo harían los... Bueno, es que realmente no es el sonido de una Z, eso quiero aclarar. El sonido que estaríamos viendo que a veces hacen para la Z, o sea, en español, digamos, el sonido que pertenece a la Z del castellano es ese que está acá. tha, Ese es el sonido de tha, la Z realmente.
Entonces, en este caso, podemos ver cómo vamos a hacer una S sa, cuando asa, aparezca la cedila. Entonces, es como una S. Entonces, vamos a decir casa, casa, con esa A, casa. Em, y la última, que nosotros pensaríamos que esa es propiamente, digamos, eh, la, la diferencia entre esas dos es en el español, a veces no lo diferenciamos, ya la vamos a terminar de ver. Me refiero a la pronunciación de esas dos palabras en español. Los latinoamericanos no acostumbramos a diferenciar. Bien. Esta sí es con la Z, casa, casa. ¿Mm? Es diferente. Entonces, aquí vamos a encontrar con una media enredadera. Em, en español, en castellano, la primera debe ser caza, de cazar, de cazar a un animal, una presa. Y la segunda, en español, decimos casa. El problema es que los latinos decimos salieron a cazar, ¿ve? Como quien dice también esta es mi casa. ¿Ve? Entonces no hacemos diferenciación entre la Z que hacen los españoles, que es como fa, fa, es sacando la lengua, es una posición interdental, de hecho, y en el portugués no aparece ese sonido, aparecen más los sonidos del inglés. Es decir, el inglés maneja dos S. Esta, sa, la S asa, sin vibración o silbante sa, o sin asa, voz y la S con voz, za, aza, que es vibrante. Entonces la última, casa, casa, para referirse a la morada o a donde alguien vive. Vale, vamos a terminar con estas palabritas entonces, Paul, si me hace el favor de repetirlas. Tato, dado, casa, casa. Excelente, muy bien. Ahí estamos entonces con este bloque. Bueno, dejo pendientes de la zona alveolar. Creo que no detallé eso, pero el alvéolo es ese pedacito de carne que queda después de donde terminan las raíces, digamos, de nuestros dientes están por acá. Entonces, estos son todavía nuestros dientes superiores. Despuésito, ¿verdad? Bueno, este es el diente realmente, esta es la raíz. Entonces, despuésito de donde está la raíz hay un pedacito de carne, ahí donde nosotros podemos llevar lo que sería esta zona de la lengua, no la punta, lo que se lleva es esto. O sea, la lengua como que subiese acá, un poquito a hacer presión en esta zona. Y de ahí es donde provienen los llamados sonidos alveolares. Ahora, estos sonidos alveolares tienen diferentes maneras de articulación. Estos son plosive, ¿verdad? La T y la D. La N es nasal. Tenemos estas dos que son fricative o fricados, que significa que hacemos fricción. Y luego vamos a ver, este nos queda para la siguiente clase, la R redonda, se le suele llamar a esta una R redonda, pero vamos a dejarla para la clase de mañana. Bueno, vamos a decir chao, até logo. Tchau, até logo. Obrigado.